Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo una variable, y del libro de la octava edición, Cálculo trascendentes tempranos. El ejercicio es el número 9 de la página 389 de la octava edición, que es el mismo ejercicio 10 de la página 383 de la séptima edición. El ejercicio dice así: use la regla del punto medio con el valor dado de n para hallar una aproximación de la siguiente integral. Redondee la respuesta hasta 4 cifras decimales. Integral de 0 a pi medios de coseno a la cuarta de x, n igual a 4. La regla del punto medio es la integral de a b de una función de x es aproximadamente igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función del punto medio por delta x. Delta x es una constante a f de x1 promedio más f de x2 promedio más puntos suspensivos más f de xn promedio, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a xy menos 1 más delta x. Xy barrita o promedio es igual a un medio que multiplica a xy menos 1 más xy. Esto corresponde al punto medio para un intervalo de xy menos 1 hasta xy. Dado que a vale 0, b vale pi medios y n vale 4, recordemos que en toda integral el límite inferior corresponde a a y el límite superior corresponde a b. El ancho de su intervalo es delta x es igual a b menos a sobre n, reemplazando pi medios menos 0 sobre 4 es igual a pi sobre 8. Para hallar el valor de la función para puntos medios, vamos a construir una tabla de la siguiente forma. Una tabla que se conforma de 1, 2, 3, 4 y 5 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. En la primera fila se colocan los títulos de cada columna y xy menos 1, xy, el promedio para xy y la función f de x promedio igual a coseno a la cuarta de xy promedio. Y va de 1 hasta 4. Xy menos 1, en esta casilla colocamos el valor correspondiente a a, y a corresponde a 0. El xy a 0 le sumo delta x, aplicando esta fórmula. 0 más delta x daría pi octavos. Este valor aquí lo colocamos nuevamente, pi octavos aquí se repite, pi octavos, y le sumo nuevamente a esta cantidad pi octavos, que es igual a pi cuartos. Pi cuartos aquí lo colocamos en esta casilla, le sumamos a pi cuartos delta x, que es pi octavos, eso nos da exactamente 3 pi octavos. 3 pi octavos aquí se coloca en esta casilla, y 3 pi octavos más pi octavos daría pi medios. Siempre cuando se construye la tabla, el valor inicial corresponde a a y el valor final corresponde a b.
El promedio es sumar estos valores y divididos por 2. 0 más pi octavos es pi octavos dividido por 2, pi sobre 16. Pi octavos más pi cuartos. Y esa suma dividido por 2 sería 3 pi sobre 16. Pi cuartos más 3 pi octavos, esa suma se divide por 2, obtenemos 5 pi sobre 16. Y finalmente 3 pi octavos más pi medios, esa operación o esa suma se divide por 2 y eso equivale a 7 pi sobre 16. Reemplazando estos valores en la función, coseno a la cuarta de pi sobre 16 y aproximando a 4 decimales es 0.9253. Coseno a la cuarta de 3 pi sobre 16 es 0.4780. Coseno de 5 pi sobre 16 a la cuarta es 0.0953. Y coseno de 7 pi sobre 16 elevado a la cuarta es 0.0014. Una forma rápida de construir la tabla es utilizando la calculadora de la siguiente forma. Aquí está la calculadora científica. Vamos a construir esta tabla. El primer paso es convertir la calculadora o configurarla en radianes, porque estamos trabajando con funciones trigonométricas. Para ello vamos a digitar la tecla Shift y enseguida la tecla Mode. Se despliega un menú y vamos a irnos por el número 4 que corresponde a radianes. 4 y ahí aparece la calculadora con R. Estamos trabajando con radianes. Vamos ahora a digitar la tecla Mode y nos vamos por la opción número 7 que corresponde a tabla. Digito el 7, aparece la función f de x y aquí colocamos la función coseno a la cuarta de x. Digitamos, abro paréntesis, coseno, la x es la que está en rojo, digitamos alfa y enseguida la tecla donde está la x. Cierro paréntesis nuevamente y elevado a la cuarta y el igual. Estar, a partir de qué valor se va a tabular. Esa tabla comienza a partir de pi sobre 16. Digitamos pi sobre 16. La tecla Shift, enseguida donde está el número pi, dividido 16. Igual. En final, ¿hasta dónde llega la tabla? Hasta 7 pi sobre 16. Digitamos 7 pi sobre 16. 7 pi dividido 16. Igual. Step, los pasos. Cada cuánto hay que tabular. Ese valor corresponde a pi octavos, el valor correspondiente a delta x. Digitamos pi octavos. Pi dividido 8 igual. Y se despliega la tabla. Noten que la respuesta me da con muchos decimales. Aparece con muchos decimales la respuesta. Vamos a configurarla para que me quede o se ajuste con 4 decimales. Digitamos la tecla Shift Mode.
Shift Mode. Y enseguida nos vamos para el número 6, que corresponde a Fix. Fix significa arreglar, ajustar o aproximar. Y aquí nos preguntan con cuántas cifras decimales deseamos trabajar. Digitamos el 4. Y aquí aparece ya la respuesta con 4 cifras decimales. Primer valor, 0.9253. Con el cursor me desplazo. Segundo valor para 3 pisos de 16 corresponde 0.4780. Siguiente valor 0.0953. Siguiente valor 0.0014. Esa es la forma de construir la tabla fácilmente usando la calculadora. Ahora más allá de la sumatoria de I igual a 1 hasta 4 de f de x promedio. Es sumar estos valores. Esta suma nos da exactamente 1.5. La integral entre 0 y pi medios de cos a la cuarta de x es aproximadamente igual a delta x, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de f de xy promedio. Reemplazando pi octavos, que corresponde a delta x, por 1.5, que es la sumatoria, eso nos da un valor aproximado a 4 decimales de 0.5890. Esta es la respuesta de la integral utilizando la regla del punto medio. Vamos a verificar la respuesta usando GeoGebra. Aquí está ya la calculadora gráfica de GeoGebra. Vamos entonces aquí a colocar en la entrada la función y igual, me apoyo en el teclado, abro paréntesis, digitamos coseno de x elevado a la 4. Ya que aparece la gráfica, aquí podemos desplazarnos. Vamos a aproximar. El eje X y el eje Y vamos a configurarlo. Aquí en propiedades le decimos en básico que el eje sea en negrita y el estilo etiqueta sea en negrita. En propiedades nuevamente le decimos que el redondeo sea con 4 cifras decimales y que el tamaño de letra sea de 18. Ahora el eje X lo vamos a configurar en radianes. Propiedades, en básico, eje X, distancia, la distancia que sea en pi sobre 16. Ya que aparece la gráfica, aquí podemos ampliarla. Esta es la gráfica de la función. Ahora vamos a hallar la integral utilizando los puntos medios. En entrada colocamos suma y me voy por la opción suma de rectángulos. Suma rectángulos. En suma rectángulos, función corresponde a la función f, la que da por defecto GeoGebra.
extremo inferior del intervalo, que corresponde a 0, el valor de A. Extremo superior del intervalo, el valor de B, que es pi medios. Aquí colocamos pi dividido 2. Número de rectángulos, 4. Posición del rectángulo inicial. Como es un punto intermedio, colocamos 0.5. Y aceptar. Ya que aparece la integral aproximando a 4 decimales. Esta corresponde a la integral, que es el área. Es la suma de estos 4 rectángulos. Noten que aquí no se aprecia el último rectángulo porque es muy pequeñito, muy pequeño. Entonces no se alcanza a visualizar. Esta A es el área. Vamos aquí a modificarla. En propiedades le decimos que esa minúscula sea como A mayúscula. Vamos a darle captura a esa imagen y la llevamos al tablero digital. Aquí está la gráfica de la función, el eje X, el eje Y, la función que es fx igual a coseno a la cuarta de x, el rectángulo inicial corresponde a un rectángulo de base pi octavos y altura 0.9253, segundo rectángulo, base pi octavos y altura 0.4780, siguiente rectángulo, base pi octavos, altura 0.0953, y el cuarto rectángulo no se aprecia bien porque es muy pequeña la altura, base pi octavos y altura 0.0014. Área 1, área 2, área 3 y área 4. La integral de 0 a pi medios de coseno a la cuarta de x es la suma de estos 4 rectángulos. La integral de 0 a pi medios de coseno a la cuarta de x es aproximadamente igual a área 1, base pi octavos y altura 0.9253, más rectángulo 2, base pi octavos y altura 0.4780, más el área 3, que es base pi octavos y altura 0.0953, y por último el cuarto rectángulo que no se aprecia, pi octavos, que es la base por la altura, que es 0.0014. Esas operaciones dan aproximadamente igual a 0.5890, aproximando a 4 decimales. La respuesta nos da exactamente igual que la que da GeoGebra, 0.5890. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.